Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas esta hermosa blusa calada para dama. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en talla chica, mediana y grande. Recuerden que estas instrucciones aparecen en la parte superior de su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una indicación, verán aparecer aquí la instrucción que corresponde a cada talla. Los materiales que necesitamos para la confección de esta blusa son 150 gramos de hilo de algodón en grosor número 1 o súper fino. Necesitamos un par de agujas del número 3,5, de manera opcional, un par de agujas del número 2,5, un gancho también del 2,5 y una aguja lanera. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Y bueno, esto es todo lo que necesitamos, así que si están listos, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a tejer la blusa. Van a ver que es sencillísimo, se tejen 2 partes iguales, delantero y espalda, son idénticas. Entonces, vamos a utilizar un par de agujas del número 3,5 para tejer toda la blusa. Vamos a utilizar, como les decía, este hilo de algodón en grosor súper fino. Pero yo para montar los puntos, cuando tejo con hilos tan delgados, utilizo, en este caso voy a usar unas agujas del número 2,5, de 2,5 milímetros, y las voy a poner juntas para montar los puntos. Para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje del lado izquierdo y que no me sobre ni me falte hilo para montar los puntos, yo lo que suelo hacer es enrollar el hilo en la aguja, en este caso en las 2 agujas del 2,5, lo enrollo tantas veces como puntos necesite. En este caso necesitamos 132 puntos, es la cantidad que tenemos que montar. Entonces voy a enrollar el hilo en la aguja 132 veces. 132 veces enrollé el hilo, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para montar los puntos y que no me sobren ni me falten, repito. Ok, para montar los puntos, cada quien los puede montar como sepa, como le guste, como esté acostumbrado. Yo los monto de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Hago un aro con el hilo que tengo en la mano derecha, es el que va a la madeja, y ese aro lo voy a introducir por las agujas. Doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro de las 2 agujas y tiro. Ya tengo un punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 132 puntos. Ahora que ya tengo los 132 puntos montados, lo que hago es sacar una de las 2 agujas. De esta manera los puntos me quedan muy flojitos y es muy fácil tejer esta primera vuelta. Empezamos entonces, tejo el primer punto de derecho, el segundo también de derecho, y ahora empiezo con el patrón de un derecho y un revés que corresponde al elástico 1-1. Entonces es un punto de derecho y luego un punto de revés. Y otra vez un punto de derecho y un punto de revés, y así continuamos. Y ahora cuando nos queden 2 puntos en la aguja, derecho y revés. Estos 2 últimos puntos son los que vamos a hacer también en punto bobo, siempre en todas las vueltas. Entonces tejo de derecho y otra vez de derecho el último punto. Ahora le damos la vuelta a la labor y empezamos en lo que será la vuelta por el lado revés, cambiamos la aguja, tomamos la otra aguja de 3,5 milímetros y empezamos a tejer la segunda vuelta, que será de derecho el primer punto y de derecho el segundo punto. Y ahora sí ya continuamos en elástico 1-1, que es tejer los puntos como se me presentan. Aquí tengo derecho, tejo derecho, revés, tejo revés y continúo con este mismo patrón.
De esta forma vamos a tejer 16 vueltas en total. Esto más o menos nos va a dar una distancia de 5 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Entonces tejemos esas 16 vueltas en total y los veo para indicarles cómo vamos a continuar. Muy bien, ya tejí 16 vueltas en elástico 1-1, mi tejido mide aproximadamente 5 centímetros y entonces ahora voy a tejer una vuelta de derecho y en esta vuelta que haga ahorita voy a disminuir 21 puntos de la siguiente manera. Empiezo la vuelta tejiendo los primeros 2 puntos y ahora tejo 3 puntos en derecho, todo ya de derecho. 1, 2, 3. Y ahora voy a empezar un patrón que voy a repetir toda la vuelta, que es tejer 2 puntos juntos de derecho y después 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4 y repito 2 puntos juntos de derecho y 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Continuamos repitiendo este patrón toda la vuelta. 2 puntos juntos, 4 derechos, 2, 3, 4, 2 puntos juntos y para terminar, igual que en el principio, que solamente tejimos 3 puntos y luego 2 juntos, aquí hacemos lo mismo, terminamos solamente con 3 derechos y ahora ya los 2 puntos de la orilla y ya hicimos la vuelta de reducción, tenemos 111 puntos en la aguja. Y ahora vamos a continuar tejiendo en punto jersey con esos 111 puntos hasta completar 6 vueltas. El punto jersey consiste en tejer en las vueltas de revés como esta que vamos a hacer ahorita, que es por el lado revés de la labor, porque la hebra que me queda cuando monto los puntos la tengo en el lado izquierdo, por eso este es mi revés de la labor. Entonces, en el lado revés tejemos todos los puntos de revés y en el lado del derecho de la labor tejemos todos los puntos del derecho. Así que empezamos con nuestros 2 puntos, que son los 2 de la orilla, que siempre van a ser así, y después ya continuamos con todos los puntos de revés, porque vamos por vuelta de revés. Esta es nuestra segunda vuelta. Tejiendo ya así en jersey con estos 111 puntos, vamos a continuar hasta completar 6 vueltas. Ahora que ya tejimos esas 6 vueltas en punto jersey con los 111 puntos que tenemos en la aguja, vamos a empezar a trabajar en la puntada. La puntada es sumamente sencilla, solamente tiene 4 vueltas, de las cuales la 2 y la 4, que son por el lado revés de la labor, se tejen los puntos como se presentan. Entonces van a ver que es una puntada muy sencilla, les va a encantar. Les explico un poquito la simbología para aquellos que empiezan a leer diagramas. Esto quiere decir que vamos a tejer el punto de derecho. Este 0 o esta O indican que vamos a hacer una lazada. Este signo significa que vamos a hacer un surjete. El surjete nos sirve para eliminar un punto y compensar así la lazada que estamos haciendo aquí. Esos son los 3 elementos que tenemos en esta línea, en la vuelta 1. En la vuelta 2 encontramos el punto de derecho con la línea vertical y la línea horizontal quiere decir que esos puntos se tejen de revés. Luego tenemos aquí en la vuelta 3 el mismo punto de derecho y aquí tenemos este mismo pero invertido hacia el otro lado. Este quiere decir que vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Entonces aquí tejemos 2 puntos juntos de derecho, luego hacemos una lazada, un derecho, una lazada y un surjete. Siempre cuando tenemos surjete, la lazada va primero y cuando hacemos 2 puntos juntos, la lazada va después.
Eso es todo la simbología o la simbología que tenemos en nuestro diagrama en las 4 vueltas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la vuelta número 1. Y empezamos tejiendo 2 puntos de derecho, que son mis 2 puntos de orilla. Después me pide que teja 1, 2, 3, 4, 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Y ahora ya llegué al motivo, que dice que teja una lazada. Simplemente para hacer la lazada, paso el hilo por encima de la aguja. Y después voy a hacer el surjete, muy sencillo. El punto que sigue lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha. Ahora tejo el punto que sigue de derecho y el punto que deslicé lo monto por encima del que tejí y ya me quedó el surjete. Aquí tengo la lazada que di y luego está el surjete. Ahora me pide que teja otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y ahora son 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de derecho. Y ya terminé, entonces voy a regresar al principio del motivo. Lo que vamos a repetir constantemente es este motivo de 8 puntos. Entonces hago lazada, surjete, deslizo, tejo y monto. Y 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 derechos. Y vuelvo a repetir lazada, surjete y 6 derechos. Y así continuamos repitiendo el motivo. Lazada, surjete y 6 derechos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llegué al último motivo. En total voy a tener 13 motivos. Voy a hacer ahorita el número 13. Entonces hago mi lazada, surjete y ahora solamente me quedan aquí 1, 2, 3 y 4 puntos de derecho. Tejo esos 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4. Y los últimos 2 son los puntos de orilla, siempre de derecho, 1 y 2. Y esta fue la vuelta número 1. Nos van a quedar en total 13 motivos. Vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 2. Es muy sencilla porque simplemente vamos a tejer los primeros 2 puntos de derecho. Y ahora todos los puntos los vamos a tejer de revés, todos, incluidas las lazadas que hicimos en la vuelta anterior. Aquí ya llegué a una lazada, aquí está, pues la tejo igual de revés. Y así continuamos toda la vuelta. Terminamos todos de revés y los últimos 2 de derecho. Y esta fue la vuelta número 2. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. Es muy sencilla la vuelta número 3. También empezamos con nuestros 2 puntos de derecho. Y luego me pide 1, 2 y 3 puntos más de derecho. 1, 2, 3. Ahora me pide que teja 2 puntos juntos de derecho. Tejo. Son justamente los 2 puntos que están antes del hoyito que ya se me formó. Entonces ahí tejo 2 puntos juntos de derecho. Y luego una lazada. Le doy la vuelta a la hebra por encima de la aguja. Luego me pide un derecho, que es justamente el punto que está arriba de la basta o del hoyito de hace 2 vueltas, de la vuelta 1. Ahora, después de este derecho que tejí, me pide otra vez una lazada y un surjete. Ya somos campeones en el arte del surjete, entonces no tenemos problema. Deslizo, tejo y monto. Ahí está. Y ahora me pide 1, 2 y 3 puntos de derecho. 1, 2, 3 derechos. Y a partir de ahora vamos a empezar a repetir desde 2 puntos juntos de derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un surjete.
y 3 derechos, 1, 2 y 3. Y volvemos a repetir 2 derechos juntos, 2 puntos juntos de derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un surgete. Y así continuamos repitiendo este patrón constantemente. Y repito, 2 juntos, lazada, derecho, lazada y surgete. 3 derechos, 1, 2, 3 y voy a hacer el último que son 2 juntos, lazada, un derecho, lazada y surgete. Y me quedan aquí 1, 2 y 3 puntos en la aguja, los dejo de derecho y los últimos 2 puntos siempre de derecho. Esta fue la vuelta número 3. Y ahora para la vuelta número 4 es igual que la vuelta número 2, solamente los 2 primeros puntos los dejo de derecho, que también se le llama punto Santa Clara, y todos los demás puntos los tejemos de revés, hasta que lleguemos a los últimos 2 puntos que tejeremos de derecho. Y ya terminamos la vuelta número 4. Con esto terminamos las vueltas que forman nuestra puntada. Lo que vamos a hacer ahora es repetir constantemente este mismo patrón que hicimos. 6 vueltas en punto jersey y después 4 vueltas de la puntada. Y otra vez 6 vueltas en punto jersey y 4 vueltas de la puntada. Y así vamos a repetir constantemente. Vamos a repetir el patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Para entonces nuestro tejido va a medir aproximadamente 27 centímetros. Vamos a haber hecho, repito, 7 motivos. Ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer la disminución de las sisas. Muy bien, pues ya estamos aquí. Ya tejí los 7 motivos, acabo de terminar la 4ª vuelta de la puntada. Estoy lista para empezar esas 6 vueltas en punto jersey. Entonces vamos a empezar a disminuir de cada lado para hacer las sisas. Vamos a empezar rematando 5 puntos. Entonces tejo de derecho y remato. Voy a rematar el primero, 1, tejo otro y remato 2, tejo, remato 3, tejo, remato 4 y tejo y remato 5 puntos. Y ahora continúo tejiendo toda la vuelta de derecho. Terminamos toda la vuelta y ahora al empezar la vuelta por el lado del revés de la labor vamos a rematar los 5 puntos de este lado. Entonces tejo un punto, tejo otro punto y remato 1. Ahora tejo de revés porque voy en vuelta de revés. Remato 2. Remato 3, remato 4 y remato 5 y termino toda la vuelta por el lado del revés. Ahora vamos a continuar haciendo disminuciones, pero vamos a disminuir solamente un punto de cada lado. Como es un punto de cada lado, lo disminuimos en la misma vuelta, yendo por el derecho de la labor. Fíjense bien cómo. Entonces, tejo 2 puntos de derecho y ahora el punto que sigue lo voy a menguar por medio de un surgete. Entonces, simplemente deslizo el punto que sigue. Tejo el que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí y ya mengué un punto. Continúo toda la vuelta y cuando me queden en la aguja solamente 4 puntos,
Aquí está, 1, 2, 3, 4. Voy a hacer el menguado de este lado y este lo hago simplemente tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Ya está, ya hice mi menguado de este lado. Y ahora tejo los 2 puntos de derecho que corresponden a la orilla. Ya quedó esta vuelta donde hicimos el primer menguado que vamos a repetir hasta completar 5 menguados de la misma manera. Las vueltas por el lado del revés las hacemos normales, no quitamos ningún punto, no hacemos nada. Es decir, tejo el primero y el segundo de derecho y luego todos los demás de revés. Mucho cuidado cuando nos toque hacer nuestra puntada porque es así que la tenemos que continuar haciendo. Entonces vamos a terminar esta vuelta por el lado del revés. Los 2 últimos puntos, ya saben, de derecho. Y ahora, cuando iniciemos la vuelta por el lado derecho de la labor, hacemos otro menguado. Les voy a recordar cómo. Tejo 2 puntos de la orilla y después simplemente hago un surjete. Deslizo un punto, tejo el que sigue, monto el que deslicé sobre el que tejí y ya mengué otra vez un punto. Tejo toda la vuelta. Y otra vez, cuando me queden 4 puntos, tejo 2 puntos juntos de derecho para menguar de este lado. Aquí están 4 puntos, entonces tejo 2 juntos de derecho, ya mengué, un punto más y termino con 2 puntos de derecho. Hacemos la vuelta por el lado del revés, ya saben, sin menguar, con los puntos que nos quedan en la aguja, y cuando empecemos la siguiente vuelta por el lado del derecho seguiremos haciendo menguados y nos toca empezar a hacer la primera de las 4 vueltas de la puntada. Termino la vuelta de revés con 2 derechos de los puntos de orilla. Y ahora entonces continuamos haciendo menguados aquí, pero nos toca volver a empezar el último motivo que vamos a tener de la puntada. Entonces empezamos tejiendo los 2 puntos de derecho, el surjete para hacer el menguado. Y ahora 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. Y ahora empiezo mi motivo. Es lazada, surjete y 6 derechos. 4, 5, 6 y otra vez lazada, surjete y 6 derechos, etcétera. Y así continuamos toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y último motivo, lazada, surjete. Y ahora tejo 1 y 2 puntos y ya me quedan 4 y como tengo que hacer un menguado, pues aquí en los 2 que me quedan antes de terminar los tejo juntos de derecho como lo he venido haciendo y luego los últimos 2 y ya empecé mi motivo y continúe haciendo menguados. Aquí hacemos la vuelta por el lado del revés, normal. Empiezo con 2 derechos y luego todo va de revés. Hasta que lleguemos a los últimos 2 puntos que ya saben que son de derecho. Y así vamos a continuar haciendo disminuciones y obviamente tejiendo la vuelta que nos toque de la puntada hasta que hayamos completado 5 disminuciones de estas que estamos haciendo de un solo punto. Es muy fácil, por si de repente dicen, ay, no sé cuántas llevo, pues aquí cuenten las rayitas que se nos van formando. Ya aquí llevo 1, 2 y 3.
Si lo cuento por aquí, por este lado de la labor, es lo mismo. Aquí disminuí 5 puntos, los que disminuí con todos juntos, 5. Luego llevo 1, 2 y 3. Llevo 3 rayitas aquí. Cuando tengo la cuarta, en la cuarta voy a hacer la cuarta disminución. Entonces, vamos a completar 5 puntos menguados más de cada lado, los 5 primeros que menguamos todos juntos y luego individualmente 5 puntos más. En la aguja nos deberán de quedar 91 puntos y ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ya tengo 91 puntos en la aguja, hice mis 5 menguados, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están las 5 rayitas y me quedan 91 puntos. Acabo de terminar una vuelta por el lado derecho de la labor, me toca empezar a tejer por el lado revés de la labor. En esta vuelta por el revés, vamos a hacer una serie de aumentos porque después vamos a empezar a tejer en elástico 1-1. Entonces vamos a aumentar un total de 17 puntos de la siguiente manera. Empiezo la vuelta tejiendo mis 2 puntos de derecho y después tejo 2 puntos de revés porque voy en vuelta de revés. Ahora, el siguiente punto lo voy a tejer doble. Tejo 2 puntos en uno. Esto es, tejo el punto, no lo saco de la aguja izquierda y ahora tomo la patita de atrás del punto y tejo ahí un punto más. Y ya aumenté un punto. Ahora tejo 4 puntos de revés. 1, 2, 3, 4. Y en el que sigue otra vez tejo 2 puntos. 1 y tomo la patita de atrás y tejo 2. Y otra vez 4 reveses. 1, 2, 3, 4 y un revés doble. 1 y 2. Y así continúo toda la vuelta. Estoy haciendo el que será el último aumento, porque ahora ya solamente me quedan 4 puntos y los 2 de la orilla. Entonces ya no voy a aumentar más. 2, 3, 4 y los 2 puntos de la orilla siempre de derecho. En total, en la aguja debemos de tener 108 puntos porque aumentamos 17 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer en elástico 1-1, pero vamos a continuar haciendo menguados en ambos lados, igual que lo hemos venido haciendo, quitando un punto de cada lado cada 2 vueltas. Así vamos a continuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues igual, tejemos los 2 puntos de orilla, hacemos el surjete. Ya mengué el punto que me tocaba en esta vuelta y ahora empiezo a tejer en elástico 1-1, un derecho, un revés, un derecho, un revés y así tejemos constantemente haciendo elástico 1-1. Y cuando lleguemos al final de la vuelta, cuando nos queden 4 puntos, los tejemos juntos porque tenemos que hacer nuestro menguado, tejemos estos 2 puntos juntos de derecho y ya terminamos la vuelta. Empezamos la vuelta por el lado revés de la labor, donde acuérdense que no hacemos menguados, pero ahora vamos a tejer, continuamos en elástico 1-1, así que aquí tengo revés, tejo revés, luego tengo derecho, tejo derecho, revés, derecho y así continuamos toda la vuelta. Terminamos la vuelta, pero fíjense muy bien, cuando terminamos la vuelta por el lado del revés, necesitamos siempre, bueno, este punto me toca de revés. El siguiente punto lo tengo que tejer también de revés.
necesito que ese puntito me quede siempre de derecho, por el derecho de la labor. Eso quiere decir que aquí por el revés lo tengo que tejer de revés. Y entonces fíjense, cuando yo volteo la labor, aquí viene quedándome esta línea. Vienen los dos puntos y después siempre tengo un punto de derecho aquí. Así que no se preocupen porque cuando vengan en vuelta de revés tengan que romper con su patrón de derecho revés del punto elástico. Así tiene que ser para que nos quede bien delineada aquí esta orillita. Vamos a continuar tejiendo, igual haciendo nuestro menguado de cada lado, cada 2 vueltas, cuidando mucho el detalle de que aquí el menguado siempre lo hacen con un surjete y aquí con 2 puntos juntos de derecho. Aquí continuamos tejiendo en elástico 1-1 en la parte central y así vamos a seguir hasta que hayamos completado 13 disminuciones de cada lado, más obviamente las 5 disminuciones que hicimos cuando quitamos 5 puntos de un tirón, ¿sí? Entonces, en la aguja nos van a quedar para ese momento 92 puntos y vamos a haber tejido 16 vueltas en elástico 1-1. Hacemos todo eso y cuando lleguemos ahí les digo cómo continuamos. Muy bien, ya llegamos al punto donde terminamos de hacer las disminuciones de las sisas. Quitamos primero 5 puntos de una vez y luego fuimos quitando 13 veces un punto cada 2 vueltas de cada lado, de manera que en la aguja tenemos 92 puntos ahorita. El tejido mide aproximadamente 36 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Y de ancho, aquí donde vamos, mide aproximadamente 26 centímetros. Entonces ahora sí, para hacer los tirantes, fíjense bien porque va a ser muy sencillo. Para hacer el primer tirante vamos a tejer ya sin hacer disminuciones. Tejo los 2 puntos de la orilla. Ahora tejo 14 puntos en elástico 1-1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora tejo 2 puntos más, siempre de derecho, 1 y 2. Mi tirante va a tener 18 puntos. 2 de cada orilla y los 14 de en medio que van en punto elástico 1-1. Ahora le damos la vuelta a la labor. Estos puntos aquí los vamos a dejar todos, aquí se quedan, no les pasa nada. Le damos la vuelta a la labor y ahora simplemente ya continuamos tejiendo. Igual, los primeros 2 puntos son los de la orilla, que siempre van de derecho, y después 14 puntos en elástico 1-1, y termino con los 2 puntos de la orilla, que son de derecho siempre. Y así vamos a continuar tejiendo estos 18 puntos hasta que midan aproximadamente 10 centímetros de aquí, de donde separamos el tirante, hasta la aguja. Ya llegamos a 10 centímetros en la medida del tirante, desde donde lo dividimos hasta la aguja, y entonces ahora simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando. Voy tejiendo los puntos como me toque tejerlos. En el caso de la orilla, pues tejo de derecho, el que sigue de derecho, y ahora remato pasando un punto por encima del otro. El que sigue está de derecho, lo tejo de derecho y remato. Ahora el que me toca está de revés, pues lo tejo de revés y remato. Vamos respetando el punto como toca. Los 2 de la orilla, ya saben, de derecho y remato, y de derecho y remato. Y con esto terminamos el primer tirante.
Ahora simplemente cortamos la hebra y la pasamos aquí por este arillo, por este punto que nos quedó, y ya está el primer tirante. Ahora vamos a cerrar los 56 puntos centrales para formar el escote. Yo lo que hago para lograr que cuando cierro los puntos me quede así apretadito, no se me abran los puntos, es cerrar con una aguja mucho más pequeña de la que estoy usando para tejer toda la blusa en este caso. Entonces voy a tomar mi aguja del 2,5 milímetros y con ella voy a cerrar los puntos. Esto es algo opcional. Si no tienen una aguja más pequeña, simplemente, bueno, pues aprieten muy bien cada punto conforme lo van cerrando para que no se les haga holanudo el borde. Entonces tomamos una hebra de hilo nueva y empezamos a cerrar los puntos. Entonces, así como nos van tocando, en el elástico 1-1, tejo de derecho, luego tejo de revés y remato. El que sigue de derecho y remato. Y así vamos a ir cerrando hasta que cerremos 56 puntos. Nos van a quedar 18 puntos aquí que serán para el otro tirante. Entonces continuamos cerrando. Ya acabé de cerrar los 56 puntos y ahora me quedan 18 puntos aquí en la aguja, los mismos del otro tirante. Entonces, bueno, si eligieron cerrar con una aguja más pequeña, ya simplemente este punto lo toman con su aguja normal del 3,5 con la que hemos venido tejiendo y vamos a tejer exactamente lo mismo que hicimos en este tirante. Tejemos el mismo número de vueltas que hayamos tejido en el otro tirante y cerramos todos los puntos. Ahora nos falta tejer la otra parte de la blusa. La vamos a hacer exactamente igual, mismos puntos, mismas vueltas, todo es lo mismo. Cuando la tengamos les indico cómo la vamos a unir. Ahora que ya tenemos las dos partes, vamos a hacer la unión de los tirantes y simplemente ponemos nuestra blusa derecho con derecho. El derecho de la labor queda por dentro. Nosotros lo que vemos aquí es el revés de la blusa. Entonces vamos a hacer la unión de los tirantes. Cada quien la puede hacer como le sea más cómodo. Yo voy a hacer las costuras o las uniones con aguja de gancho, con aguja de crochet. Esta es del número 2,5 y lo voy a hacer muy sencillo con puntos deslizados. Voy a ir uniendo punto por punto, así que aquí tengo mi primer punto. Ahí voy a meter el gancho y en la otra parte, la parte de atrás, voy a hacer lo mismo, voy a meter el gancho en el primer punto, la primera cadenita, aquí está. Entonces, una vez que tengo ahí metido el gancho, utilizando la hebra que me quedó cuando rematé, cuando corté, si les quedó de suficiente tamaño, si no, con una hebra nueva, simplemente sacan una lazada y como es el primer punto, vamos a hacer una cadenita. Ahora nos vamos a ir punto por punto. Aquí tengo mi siguiente punto. Entonces lo meto por aquí y lo meto por aquí también, por la parte de atrás. Saco una lazada y la saco de una vez de la cadenita que tengo en el gancho. Eso es el punto deslizado. Y ahora ya continuamos. Meto el gancho en el siguiente punto, saco y saco de una vez y ahora en el siguiente saco y saco de una vez. Haciendo la unión de esta forma queda muy parejita la costura, queda muy limpio, pero repito, cada quien lo puede hacer como le guste más, como acostumbren a hacer sus uniones. Miren, aquí les voy a enseñar. Este otro tirante ya lo uní, así queda por el lado del revés y por el lado del derecho también queda muy bien, muy pareja la costura. Por eso prefiero hacerlo con gancho, pero cada quien lo puede hacer como quiera. Entonces vamos a unir los dos hombritos y les digo cómo unimos los costados. Y ahora para unir los costados vamos a hacer la costura igual, pero vamos a dejar libre de costura la parte de abajo.
lo que corresponde al elástico 1-1, todo eso lo vamos a dejar abierto, ahí no va a llevar costura. Entonces lo ubicamos muy bien las dos partes y donde empieza justamente ya el tejido con la puntada, el punto jersey, ahí empezamos. Entonces meto, saco una lazada y como es el primer punto, hago una cadenita. Y ahora ya me voy a ir punto por punto. Aquí es muy fácil acomodar también el tejido porque tenemos estos nuditos que se nos fueron formando conforme fuimos tejiendo y entonces es muy fácil ir metiendo un punto en cada nudito. Vamos metiendo flojito, siempre no apretamos, no hacemos unas cadenas apretadas porque entonces se nos va a fruncir toda la unión. Entonces vamos metiendo y sacamos de una vez. De esta manera vamos ubicando nudito con nudito y así nos va a quedar muy bien la unión. Hacemos los dos lados. Y terminamos el último punto. Saco. Y ahora simplemente cortamos nuestra hebra y rematamos. Ahora vamos a perder esta y todas las hebritas que nos fueron quedando por ahí. Con ayuda de una aguja lanera las perdemos por las mismas costuras. Y ya simplemente cortamos. Y hacemos lo mismo con todas las hebras que nos fueron quedando y vamos a ver cómo nos quedó la blusa. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una blusa muy sencilla, muy práctica, muy fresca. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.